casados. Era esposa, pero era no amada, era rechazada. Sin embargo, era fértil, ¿verdad? Dios vio el dolor de Lea, ¿verdad? A causa del rechazo. Así que Rubén representa para ella, ¿verdad? Esa parte en la que Dios vio su aflicción, y por eso el nombre Rubén, ¿verdad? Dios ve nuestra aflicción. El llamado de Rubén, ¿cuál era? El ser primogénito en la familia de Jacob. Ese cumplimiento, ¿cómo se dio? En que perdió la primogenitura a causa del pecado. Nos lo dice Génesis 35:22. ¿Verdad? Pero la bendición que recibió Rubén dice, impetuoso como las aguas. Y en esa se podría generar toda una enseñanza solo de ese, pero no es la idea profundizar en la vida de cada uno, sino más bien el sentido de ver el significado que tienen los nombres. Y uno de los elementos que me llamó la atención en el estudio de esta palabra es precisamente que quienes disponían o decidían el nombre de los hijos eran las madres, ¿verdad? La palabra lo dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Entonces ahí hay un significado en este nombre, y muchas veces nosotros quizás podemos o decidimos los nombres de nuestros hijos sin un sentido, sin un significado, porque nos gustó, ¿verdad? Pero realmente el nombre debe ser un nombre profético que ministre para nuestros hijos algo especial. Y si no lo encuentra, pues usted defínalo. O sea, defina lo que para usted significa ese nombre, siempre y cuando sean nombres que traigan bendición. Así que en el caso de Rubén, pues era el primogénito de esta familia y el hijo de la mujer que no era amada de Jacob, el primer hijo de Jacob. Luego vamos a ver el segundo hijo. En Génesis 29:33 nos dice la palabra, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. ¿Cuál es la declaración de Lea ahí? Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y entonces le puso por nombre Simeón. ¿Qué significa Simeón? Oír o el que escucha. Y lo hablábamos también de alguna manera en el Congreso Lea, ¿verdad? Es espera y escucha. No porque pensamos que era con Simeón, sino porque realmente al final el Señor creo que alineó todo, de manera que pudimos comprender que había un significado en nuestro Congreso para este año, ¿verdad? Pero tiene también ese sentido de un alineamiento profético de alguna manera, porque Simeón significa oír o el que escucha. Dios escucha siempre nuestro clamor. Eso lo debemos tener claro. Dios escucha siempre nuestro clamor. Lo hizo en este caso con Lea. Algo importante es que Dios no solo ve, Dios también escucha. Y Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones, Él escucha también nuestra adoración, nuestra alabanza. ¿Cuál era el llamado de Simeón, que era el segundo hijo de Jacob, el segundo hijo de Lea? El llamado es a una tribu guerrera, ¿verdad? Pero también pues era una tribu violenta, lo dice Génesis 34. El cumplimiento para este varón, para esta tribu, fue el que fue esparcido en Israel. Y la bendición junto a su hermano Leví, que era armas de inequidad, sus armas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver un poquito más en la historia lo que ellos hicieron, ¿verdad? Por la situación con su hermana Dina, ¿verdad? Pero
Importante en esto pues que siempre los nombres van a tener un sentido y un significado, un propósito, un llamado, un cumplimiento, y en este caso pues todavía hay también una bendición. Jacob bendijo a sus hijos, por lo tanto nosotros también somos llamados a bendecir a nuestros hijos, conforme a su propósito, conforme a su llamado, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollarse y cumplirlo plenamente en su vida. Génesis 29:34 nos dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. La declaración de Lea ahí fue: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ella seguía, ¿verdad?, en esa posición de esposa rechazada, de esposa no amada, y quizás anhelando el amor, el abrazo de su esposo. Pero Leví tiene significado, ¿verdad? Es precisamente unido, ¿verdad? Es el Dios nos une a él, ¿verdad? O sea, Leví. Por eso cuando decimos a los levitas de casa, ¿verdad? O sea, el ministerio de alabanza es el que hace precisamente con la alabanza esa conexión con el Señor. Hay un propósito ahí especial. Y además, pues, era la tribu sacerdotal. El significado de Leví es ese anhelo de unión y de pertenencia con Dios, ¿verdad? Y el llamado de Leví era un llamado de sacerdocio. El cumplimiento, pues, lógicamente fue la tribu sacerdotal. Dios tomó precisamente el deseo de unión de Lea y lo transformó en la tribu que estaría unida a él en el servicio del templo. O sea, ver cómo la declaración de Lea siempre tuvo un cumplimiento, pero un cumplimiento en el propósito de Dios. Y como decía, recibieron la bendición, la misma bendición tanto Leví como Simeón. En Génesis 29:35 dice la palabra: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Estamos hablando aquí todavía de Lea. ¿Cuál fue la declaración de Lea? Esta vez alabaré a Jehová. Significado, bueno, Lea pasó de buscar el amor de su esposo a alabar a Dios. O sea, como dice, me cansé, me doy por vencida, voy a alabar al que tengo que alabar, y por eso dio a su nombre, a su hijo, el nombre de Judá. Y el llamado de esta tribu, pues, es que de esa tribu vendría el Hijo de Dios, ¿verdad? De ahí vendría el Señor Jesús. Y el cumplimiento prácticamente, pues, fue ese, ¿verdad? Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá. Judá significa entonces alabanza, ¿verdad? En Judá pasamos a la alabanza, y de aquí vino nuestro Señor Jesús. Y la bendición que recibió Judá como hijo fue cachorro de león, Judá. En todo esto hay una progresión de fe que es importante que la podamos visualizar en estos primeros 4 hijos de Lea, que era la no amada y que era la rechazada. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver más o menos la idea de una progresión de fe. En Rubén Dios ve, en Simeón Dios escucha, en Leví nos unimos con Dios, pero en Judá elevamos nuestra alabanza o llegamos a la alabanza. Entonces hay un propósito en el significado de los nombres que nosotros los podemos visualizar y poderlos comprender en ese sentido de tener una progresión de fe en nuestras vidas. Dios ve, Dios escucha, nos unimos con Él, ¿verdad? Y podemos entonces llegar a la alabanza. Esos son como un resumen en ese primero significado de los hijos de Lea. Luego vamos a ver los hijos de la sierva Bila. Bila, que era la sierva de Raquel. Génesis 36 dice: dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. No fue hijo directamente de Raquel, ¿verdad? Sino de su sierva. Pero el nombre significa, Dan significa juez,
¿verdad? O él juzgó. El llamado de esta tribu era la que juzgaría al pueblo de Israel. Y el cumplimiento pues se dio en que fueron jueces, ¿verdad? Pero también la tribu que cayó en idolatría. Entonces Dan, significado juez, Dios juzga, ¿verdad? Y la bendición que ellos recibieron era, Dan juzgará a su pueblo, ¿verdad? Diseñados o establecidos para ser jueces sobre el pueblo de Israel. Pero esto le tocó a, digamos que en sí, el primer hijo de Raquel a través de su sierva Bila. Génesis 38 nos dice, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Cuál fue la declaración de Raquel ahí? Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. O sea, qué pleito se tenían estas mujeres, ¿verdad? Por sus hijos, por el amor de Jacob, ¿verdad? Pero cuando nace Neftalí, por el significado de Neftalí que Raquel establece es mi lucha, ¿verdad? O luché y venció, ¿verdad? O sea, fue una contienda prácticamente entre las hermanas. El llamado que tenía o que tiene esta tribu es un llamado a la velocidad. El cumplimiento es que son ágiles guerreros, ¿verdad? Y por eso la bendición que recibieron es de sierva suelta, ¿verdad? O sea, alguien que vuela, como decimos, ¿verdad? Como las siervas, que no se detienen, ¿verdad? En la búsqueda de repente de lugares seguros, en la búsqueda de alimento, pero esta tribu, la de Neftalí, que igual que todas las tribus tienen de alguna manera un animal con las que el Señor las ubica y que se representan en este caso a través de la sierva. Pero la declaración de Raquel ahí fue, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, ¿verdad? Y por eso entonces le dio a su hijo como nombre Neftalí. Luego vamos a ver los hijos de Silpa, que era la sierva de Lea. Génesis 30:11 nos dice la palabra, y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. La declaración ahí de Lea prácticamente es, vino la fortuna, vino, ¿verdad? La ventura, o sea, Gad significa eso, ventura, fortuna, viene bendición. El llamado que tenía esta tribu era un llamado a ser guerreros, ¿verdad? Y el cumplimiento de ellos estuvo prácticamente en ser valientes soldados. La bendición que recibieron fue, ejército lo acometerá. O sea, una tribu que iba a estar de alguna manera siempre en luchas. Génesis 30:13 dice, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. ¿Quién fue la madre de Aser? Silpa, ¿verdad? O sea, la sierva de Lea. La declaración de Lea aquí es, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. O sea, Aser significa feliz o dichoso. Y el llamado de esta tribu fue un llamado a la prosperidad. Y el cumplimiento en ello fue la abundancia. La bendición que recibieron fue, el pan de Aser será substancioso. Amén. Pero luego, después de que nacieron los hijos de las siervas, vino Lea y tuvo más hijos. Entonces vamos a ver ahora los hijos de Lea, que son como esos hijos de la recompensa y del honor de Lea. En Génesis 30:18 nos dice la palabra, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó a su nombre Isacar. La declaración de Lea ahí es, Dios me ha dado mi recompensa. Entonces Isacar tiene ese significado, un significado de recompensa. Dios recompensa la fidelidad. A pesar del rechazo, a pesar de todo lo que ella vivió, recibió recompensa con lo que
con lo que ella estaba anhelando, ¿verdad? La fidelidad de Dios después de que le ofreció alabanza, ¿verdad? Pero la tribu de Isaacar también es conocida como los entendidos en los tiempos, ¿verdad? El llamado era ser un trabajador fuerte y el cumplimiento fue precisamente el hecho de que son hombres entendidos en los tiempos. La bendición que recibieron fue asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Génesis 30:20, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Ahí volvió a acordarse, ¿verdad?, de su esposo, y le puso por nombre Zabulón porque ella declaró: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Entonces Zabulón significa morada o el que habitará, ¿verdad? Y es una tribu destinada a los mares, ¿verdad? Es por eso el llamado de ellos es puerto de naves. Su cumplimiento es una tribu marítima y comerciante, ¿verdad? La bendición que recibieron fue en puertos de mar habitará. Entonces vean cómo los nombres van teniendo diferentes significados de acuerdo al contexto, de acuerdo a al significado, y por supuesto la madre de cada uno de ellos. Génesis 30:21 dice: después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina tiene como significado juicio, la vindicada, ¿verdad? La única hija mencionada de Jacob en la palabra. Luego vamos a ver los hijos de Raquel, o sea, la que era amada, pero que vivió años de infertilidad. Y podemos ver entonces en Raquel que la espera se cumplió finalmente. Génesis 30:24 dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. O sea, recibió el primero, pero quería otro, ¿verdad? Añádame Jehová otro hijo. Entonces la declaración de Raquel prácticamente fue: quíteme Jehová mi afrenta, añádame Jehová otro hijo. Usted se imagina cuánto había sufrido Raquel esperando ser bendecida con un hijo para su esposo, si era la amada de él, pero nacieron todos los otros, ¿verdad? Pero el Señor se acordó de ella y al final la espera valió la pena. Por eso también en el Congreso Lea decíamos: espera y escucha. La espera en Dios siempre va a traernos bendición. Entonces José significa él añadirá, o que Jehová añada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quita la afrenta. Dios quitó la afrenta que tenía Raquel con Lea. Aquí hay algo muy especial que se menciona en cuanto al lugar donde José nació. José nació en Padán Aram, que era la tierra del exilio de la familia de Jacob en esa época. Su llamado fue un llamado de doble bendición, ¿verdad? Y el cumplimiento en la vida de José fue de un hombre y una tribu próspera, pero también fue José el salvador de su familia cuando estuvieron en la crisis de hambre y que al final pues terminaron en Egipto. José, como hemos aprendido en otras enseñanzas que se nos han dado en esta casa, fue un tipo de Cristo, ¿verdad? Y también fue el gobernador de Egipto. Y la bendición que José recibió fue rama fructífera junto a la fuente. Los arqueros le causarán amargura, mas su arco se mantuvo poderoso. Bendiciones de los cielos de arriba. Y ahí sigue también pues otros detalles más de bendición. Y José es un nombre muy común en nuestra cultura. ¿Cuántos nos llamamos José de los que están aquí? ¿O solo yo? José. Hay muy pocos, ¿verdad? Pero hay un significado en esos nombres que yo sé que de repente no nos los pusieron con el significado de la palabra, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que arrebatar la bendición que la palabra establece para los nombres. José también es una prefigura a Jesús. José fue el amado de Jacob,
pero rechazado por sus hermanos. Fue vendido por plata y sufrió injustamente. Fue exaltado a gobernador y fue el salvador de su familia. Perdonó a sus hermanos y restauró las relaciones con ellos, ¿verdad? Fue es un nombre con un destino profético poderoso. O sea, aquí podemos visualizar en la vida de José muchísimo aprendizaje, muchísima enseñanza, muchísima ilustración, ¿verdad? Que puede edificar nuestras vidas, ¿verdad? También fue rechazado. Imagínense que fue el primer hijo de la esposa amada de Jacob, pero el rechazado por todos sus hermanos. Unos contrastes ahí, ¿verdad? Un poquito complejos para poder comprender, ¿verdad? Lo vendieron por plata y a causa de eso él sufrió injustamente porque estuvo preso, estuvo de esclavo, ¿verdad? Sin embargo, fue exaltado a nivel de gobernador en Egipto y eso le permitió posteriormente ser el salvador para su familia en las crisis. Pero también perdonó a sus hermanos, ¿verdad? Y eso lógicamente pudo entonces generar una restauración de las relaciones con su familia, específicamente con sus hermanos. Luego en Génesis 35:18 nos dice la palabra: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. El nombre original era Benoni, ¿verdad? Hijo de mi tristeza. Y aquí pues este fue el último hijo, el segundo hijo de Raquel, el último hijo de Jacob. La madre, dice la escritura que Raquel murió en el momento que dio a luz a Benjamín, y por eso ella le llamó Benoni, hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob, el padre, estaba ahí y dijo: hijo de mi diestra. O sea, cambió el nombre de Benoni a Benjamín, y Benjamín tiene como significado hijo de mi diestra. Entonces aquí podemos ver cómo la tristeza de la tristeza puede nacer bendición. Fue el llamado de esta tribu, es un llamado a ser guerrero feroz, y el cumplimiento básicamente es que también de esta tribu, en función de ese llamado, es de la cual la palabra dice que vino o venía el apóstol Pablo, y ya sabemos cuando era Saulo cómo se comportó, ¿verdad? Como un guerrero feroz, ¿verdad? Pero el poder de Cristo lo transformó. Y la bendición que recibió esta tribu fue de ser lobo arrebatador. Benjamín nació cerca de Belén, ¿verdad? Es un lugar, ¿verdad? Que luego vamos a ver también, donde siglos después, en Belén fue donde nacería también el Señor Jesús. Sin embargo, Benjamín nació en camino a Belén. Y aquí quizás podemos visualizar de alguna manera que los lugares también tienen propósitos. Los lugares donde nacemos, los lugares donde nacen nuestros hijos, tienen también propósitos en Dios. ¿Por qué los lugares tienen alguna importancia? Padán Aram era la tierra de exilio donde nacieron la mayoría de los hijos de Jacob. Y aquí lo que podemos visualizar es que Dios nos bendice incluso en tierra extraña. En camino a Belén fue donde nació Benjamín, ¿verdad? Pero en ese mismo lugar fue donde nacería siglos después el Señor Jesús. O sea, cada lugar tiene un significado profético en el plan de Dios. Los lugares donde nuestros hijos nacen o crecen también tienen significado. O sea, los lugares donde hemos nacido, donde hemos crecido, tienen un significado. Lo tienen para cada uno de nosotros, lo tienen para nuestras familias, pero también lo tienen para Dios. Y no importa si es en escasez o es en abundancia, ¿verdad? Pero Dios está escribiendo su historia en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hijos. Entonces, de los 12 hijos de Jacob surgen las 12 tribus. Los hijos de Jacob se convirtieron en esas 12 tribus de Israel. Pero cada nombre es una profecía. Cada hijo es un propósito y cada tribu
luego se convierte en una casa. Desde una familia imperfecta, Dios formó una nación, que es la que ahora conocemos como Israel. ¿Por qué importan los nombres? Porque los nombres profetizan destino. Jacob llamó a su último hijo, hijo de mi diestra, bendición, no hijo de mi tristeza. Entonces, los nombres profetizan destino para nuestros hijos. Los nombres también reflejan nuestra fe. Cuando nombramos a nuestros hijos, estamos declarando lo que nosotros creemos sobre ellos con el nombre que les damos. Los nombres también conectan con el propósito de Dios. O sea, cada uno de los 12 hijos de Jacob cumplió el significado de su nombre. Todos cumplieron el significado de su nombre. Los nombres también invocan identidad. Nuestros hijos crecen hacia ese significado que les da su nombre. Nuestros hijos crecen hacia ese significado de sus nombres. Entonces, ¿por qué es importante los nombres? Porque profetizan destino, porque reflejan nuestra fe, porque conectan con el propósito de Dios y porque invocan su identidad. Veamos aquí, Lea vivió rechazada y no amada, ya lo hemos dicho, pero Dios vio su aflicción en Rubén, escuchó su clamor, le dio herencia, de ella vino Judá y de ella vino Leví. De la que era rechazada y de la que era no amada, Dios vio, Dios escuchó, Dios le dio herencia, de allí vino el Señor Jesús, de la tribu de Judá, y también de ella vino Leví, los sacerdotes, los que se encargan de unir con la alabanza el cielo y la tierra. Entonces, Dios usa lo despreciado, siempre. Dios usa lo despreciado siempre. Raquel vivió años en esterilidad, pero Dios cumplió su promesa, quitó su afrenta, le dio a José, que fue el salvador de su familia, y le dio a Benjamín, que fue bendición por decreto ahí en el cambio del nombre que hizo Jacob. Entonces, Dios también cumple en su tiempo. O sea, no fue en el tiempo que Raquel quería. O sea, si era la amada, probablemente quería ser la primera en darle generación a Jacob, ¿verdad? Pero en los planes de Dios era la que tenía que esperar. La amada esperó, la rechazada, ¿verdad? Fructificó, digamos, de primero. Al nombrar a tus hijos, siempre es importante lo siguiente. Uno, buscar nombres con significado bíblico. Orar antes de decidir el nombre escogido. Declarar bendición sobre ese nombre. Y recordarles luego a los hijos el significado de su nombre siempre. Y por último, evitar nombres que profeticen maldición o negatividad. Es el cuidado que debemos tener siempre con los nombres para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que declaramos sobre nuestros hijos importa en el reino de los cielos. Lo que declaramos sobre nuestros hijos importa en el reino de los cielos. Y hay 3 verdades finales en esta enseñanza. Número 1 es que Dios ve y escucha. Así como vio a Lea, Dios te ve a ti también. Como padre, como madre, como hijo. Número 2, cada hijo tiene propósito. No hay hijos por accidente en Dios. Todos tienen propósito. Y número 3, los nombres tienen poder. Declaramos destino sobre ellos con el nombre que llevan nuestros hijos. Tus hijos son herencia de Jehová, flechas en manos del valiente, semillas de generaciones futuras, destinados para propósito divino. Pero ¿cómo los estamos viendo hoy? Eso es lo importante aquí. No se trata de entender significados, sino de ver a nuestros hijos. Por eso decía, íbamos y fuimos a la historia
de la familia de Jacob, pero ¿qué con nuestros hijos? O sea, ¿cómo los estamos viendo? Dice la palabra que son herencia, también que son flechas, son semillas y están destinados para propósitos divinos, pero ¿cómo los estamos viendo hoy? ¿Cuál es el trato que estamos dando, o sea, como padres a nuestros hijos? ¿Con qué palabra los estamos llamando? ¿Con qué palabra los estamos bendiciendo? ¿Con qué palabra los estamos edificando? ¿Con qué palabras estamos declarando el cumplimiento del propósito en ellos? ¿Con qué palabras estamos abriendo caminos de bendición para ellos? ¿Con qué palabras estamos edificando sus sueños? Ahí probablemente tengamos mucho que hacer aún con nuestros hijos. La tarea no es fácil. La tarea de padres no es fácil, pero es una gran responsabilidad y es una bendición declarar para nuestros hijos todo lo bueno, toda aquella promesa que está en la palabra, todo propósito, encontrar cuál es el propósito, cuál es el llamado que ellos tienen para su vida, es valioso. Por eso es importante ayudar a los hijos a que ellos vayan decidiendo y vayan identificándose con lo que realmente son llamados a hacer. Porque muchas veces los padres podemos cometer el error de frustrar la vida de nuestros hijos al obligarles muchas veces a estudiar carreras que no les gustan. Y queremos que estudien una carrera porque nos gusta a nosotros como padres. Pero no es así. Los hijos tienen que brillar con el talento, con el don que Dios les haya dado, en el llamado que tengan en Dios, bajo el diseño que Dios tiene para ellos. Pero nosotros debemos ser responsables en esas áreas. No podemos imponer ni podemos manipular tampoco la vida de nuestros hijos para que sean a conveniencia nuestra, sino que tengan fundamentalmente esa bendición que necesitan de nosotros como padres para que puedan tener éxito en la vida. Probablemente no tengamos las riquezas para poderles garantizar un futuro brillante o un futuro que sea fácil, pero entre la prosperidad y la bendición, ¿verdad? Creo que el primer lugar se lo lleva la bendición. Entonces debemos bendecir a nuestros hijos con palabras de bien, con palabras de sabiduría. A causa de la bendición, la prosperidad podrá llegar si se esfuerzan, si son valientes, si son guerreros, si no se dejan vencer, si esperan en Dios. Y si a pesar del rechazo, ¿verdad?, siguen adorando y siguen alabando al Señor. Porque la sociedad rechaza por diferentes razones, por diferentes situaciones. El rechazo no solamente se puede dar en el entorno de la familia, también allá afuera hay rechazo. En las aulas hay rechazo, en la sociedad hay rechazo. En cualquier organización nos vamos a enfrentar precisamente con esas realidades. Pero hoy Dios nos llama en esta mañana a que miremos a nuestros hijos como Él los ve. A orar por su destino y por su llamado. A bendecir sus nombres y a confiar en ese propósito perfecto. Mi pregunta en esta mañana, ¿estamos listos para responder a ese llamado que tenemos como padres para nuestros hijos? O sea, verdaderamente hago la pregunta, ¿estamos listos para responder a ese llamado? De ver a nuestros hijos como Dios los ve, de orar por su destino, de orar por su llamado, de bendecir sus nombres y de confiar en el propósito perfecto que Dios tiene para cada uno de ellos. Amén. Así que yo lo voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a escuchar nuevamente la alabanza lema que tenemos de este año. Quizás usted esté con sus hijos cerca, o quizás hoy no vinieron con usted, ¿verdad? Pero yo lo voy a invitar para que se pueda conectar con el Señor y en el Espíritu usted pueda bendecir los nombres que llevan sus hijos con esa bendición que usted cree para ellos, que usted pueda orar por el destino y por el llamado de sus hijos, confiando en que hay un propósito especial de Dios para cada uno de ellos y que se va a cumplir, ¿verdad? Así que
si usted es papá, si es mamá, si es abuela, si es tía, si es tío, si es cuidador, si es cuidadora de un niño, ¿verdad? Permita que Dios le muestre el propósito de esos niños que están bajo su responsabilidad. Y no importa si son pequeños o ya son grandes o ya se fueron de casa, siguen siendo sus hijos. Siguen siendo sus hijos. Amén. No nos cansemos de bendecir a nuestros hijos. Es una tarea de todos los días. Un abrazo, un Dios te bendiga, un te amo, no se compra, solo se expresa y se expresa desde el corazón. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
gracias en esta mañana. Padre, declaramos en esta mañana que cada hijo, Dios, tiene un destino específico. Señor, declaramos, Padre, que las bendiciones se heredan generacionalmente y que lo que declaramos sobre nuestros hijos importa, porque tú, Dios, escribes su historia o tu historia en todo, desde los cielos hasta los nombres. Jesús, oh Dios, es el cumplimiento perfecto de lo que tú has establecido en tu escritura. Todas las tribus apuntaban a Jesús, todos los hijos de Jacob apuntaban a Jesús. Así que, Padre Celestial, como fuiste fiel con Jacob y con sus esposas, oh Dios, sé fiel con nosotros como padres, oh Dios, para bendecir también a nuestros hijos. Ayúdanos a ver a nuestros hijos como tú los ves. Danos sabiduría, oh Dios, para nombrarlos, para criarlos, para instruirlos, oh Dios, y para soltarlos en tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios, por la familia. Gracias por los padres, por los abuelos, por los tíos. Gracias por los hermanos, por los hijos, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, oh Dios, la palabra del Salmos 127, 4 y 5. Como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Padre, muchas gracias, porque los hijos son herencia tuya, son herencia de Jehová. Que Dios bendiga a cada una de nuestras familias y cumpla su propósito en cada uno de nuestros hijos. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. No se olvide de bendecir a sus hijos. Si son pequeños, si están grandes, si están con usted, si no están con usted, la bendición de los padres es algo que tiene un valor maravilloso en el Señor. Vamos a déselo al Señor. Vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, semillas, primicias delante del Señor. Él ha sido bueno y nos ha regalado un maravilloso tiempo, un bonito día para agradecer y para celebrar al Señor este primer domingo del mes de octubre. Así que tome su mejor ofrenda, la que dispuso en su corazón, para traerla al Señor y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder respirar en este día, de disfrutar, oh Dios, de la luz de un nuevo día. Gracias por que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy, oh Dios, hemos visto tus misericordias en nuestras vidas. Queremos agradecerte, oh Dios, por nuestros trabajos, por todas nuestras fuentes, oh Dios, de generación de ingresos para el sustento de nuestras familias, y de lo cual con gratitud, oh Dios, traemos lo que hemos dispuesto en nuestros corazones, Señor, para que tu obra avance, para que tu obra se desarrolle y para que tu obra crezca en esta ciudad y en esta nación. Bendecimos una vez más a las familias, oh Dios, bendecimos, oh Dios, a los padres, a las madres, a todos aquellos que tenemos responsabilidad, oh Dios, de educar y de instruir a nuestros hijos. Ayúdanos siempre con la provisión necesaria, oh Dios, para el sustento adecuado de cada uno de ellos en el cumplimiento pleno de sus propósitos. Padre, muchas gracias, oh Dios, por bendecir, y muchas gracias, oh Dios, por lo que nos permites también dar y traer, oh Dios, porque es de lo que tú nos das. Todo es tuyo, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Puede pasar y depositar sus ofrendas y sus diezmos. Agua
dejo aquí a nuestro apóstol para que nos pueda despedir en bendición, recordándole siempre la invitación para la celebración de gracia de esta noche y el inicio de los 40 días de fe el próximo miércoles. Alabado sea Dios. Por favor, pónganse de pie. Ayer iniciamos un glorioso tiempo de santificación, como lo veníamos anunciando. Fue poderoso ayer, maravillosamente bueno, el sustento que recibimos de la palabra. Y seguimos hoy con los que no pudieron ayer. Seguimos hoy domingo. Hablamos de 7 sábados continuos o 7 domingos continuos. Así que es un mandamiento divino, una ordenanza de Dios, y lo vamos a llevar a cabo con los que quieran quedarse o regresan. Ya faltan 20 minutos nada más para las 8. A las 8 iniciamos, pero si alguien tiene que ir a su casa y se va a incorporar a las 8:30, por así decirlo, por nosotros no hay dificultad. Amén. Declaro por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, cobertura de ángeles a favor nuestro y de nuestros seres queridos. Proclamo, declaro y confieso que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán y moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Proclamo, declaro y confieso que tus hijos, oh Dios, somos benditos en la ciudad y benditos en el campo, benditos cuando salimos y benditos cuando entramos. Declaro lo que está escrito. He aquí que ninguna arma forjada en contra nuestra podrá prevalecer. Si se levantan enemigos en contra nuestra, por un camino vendrán, pero por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Proclamo, declaro y confieso que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Dios de Abraham levanta bandera contra él. Declaro, proclamo y confieso que ninguna enfermedad de las que fueron enviadas a Egipto llegará a nosotros ni a nuestros seres queridos. Proclamo, declaro y confieso que todo lo que emprendan nuestras manos, Dios lo prosperará. Declaro, proclamo y confieso que tus hijos, oh Dios, nacimos para ser cabeza y no cola. Declaro que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Todos los que estén autorizados para tomar cafecito con pan, no se lo pierdan ahí en el pasillo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Porque no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído.